Ya hoy vamos para la 13ª clase de este mismo estudio de Conociendo a Dios. Eh, si alguien quiere repetir o quiere compartir la clase, recuerden que la tenemos en YouTube. Entonces, y el canal se llama así, Charla Bíblica Cerro Motivar. Por si la quieren ahí, igual las estado subiendo cada vez que hacemos una charla. Bueno, hoy seguimos con los atributos de Dios, hoy seguimos conociendo a nuestro Dios, conociendo a nuestro amado Señor, y hoy vamos a ver otro atributo que es la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, o sea, Dios nunca cambia. Este atributo de Dios nos indica que es invariable, que Dios es constante, que Dios es fiel. O sea que Él nunca cambia en toda su integridad, en todo su consejo, en toda su palabra, en todo su mensaje, en todo lo que es Él, en toda la integridad de Dios. Él no cambia. Esta inmutabilidad tiene la palabra inmutable, viene de dos raíces, que es in, que es no, inmutabilis, que es mutable o cambiante. O sea que no es cambiante, no cambia. Dios no crece ni evoluciona ni mejora porque ya es perfecto. No puede disminuir, deteriorarse ni retroceder porque dejaría de ser Dios. Él fue, es y siempre será. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro. Él no hace una promesa y después la rompe o la cambia. Él no hace una advertencia y después no la cumple. La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos más importantes, porque es ahí donde nosotros tenemos esa confianza de que vamos a tener la garantía que Él y su palabra van a permanecer igual. Ha permanecido igual ayer, permanece igual hoy y va a permanecer igual mañana. O sea que su palabra es para siempre. Él es eterno. Si recuerdan que ya estudiamos esa parte de la eternidad de Dios. Una vez más vamos a ver el versículo 14 del libro del Éxodo. Es Éxodo 3:14. Lo hemos visto ya, creo que esta es la tercera clase, donde iniciamos con este versículo, porque es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Dice el versículo 3:14, ¿recuerdan? Fue Moisés cuando le preguntó al Señor que iba a ir al pueblo de Israel y que qué les iba a decir, que quién lo enviaba. Y entonces el Señor le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy es bien importante que quede claro en nuestras mentes, porque ese yo soy el que soy, ese gran yo soy, lo vamos a ver mucho en el Nuevo Testamento, en palabras de Jesús. Como lo hemos visto en las clases anteriores, este mismo verso nos habla no solamente de la naturaleza eterna, lo vimos también en la clase de que Dios es autoexistente, sino que lo vemos también en esta, que es que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Es el gran yo soy. Él no puede, Él no solo siempre es, sino que también siempre va a ser el mismo, siempre es el mismo. Dios es el gran yo soy. Dios es el gran yo soy. Eso que tiene que quedar claro en nuestras mentes y nuestros conocimientos de Dios. Él es nuestro gran yo soy.
Deuteronomio, Deuteronomio 32, versículo 4, dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto, sin ninguna iniquidad en él. Dios es justo y Dios es recto. Muchas veces esta justicia de Dios nos agrada mucho porque queremos moldearlo a nuestra justicia. Y entonces pensamos que Dios es justo, pero cuando vemos muchas cosas, entonces no nos agrada, porque queremos que Dios nos perdone todo lo malo que hacemos y que no tengamos ninguna consecuencia. Y entonces siempre pensamos, Dios me perdona. Y sí, es cierto, Dios me perdona, pero miremos que Él también advierte. Y esa parte es la que no nos gusta mucho. Tenemos un Dios que no cambia, un Dios que permanece. Esa es la confianza en la que podemos descansar, podemos tener esa tranquilidad, que Dios permanece para siempre, inmutable. Él es nuestra roca de la que fluye agua para todo aquel que tiene sed. Él es la roca, esa roca espiritual, esa roca que nosotros necesitamos para poder acercarnos y poder beber de él, poder beber de esa roca. Así lo dice Primera de Corintios 10, versículo 4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, no sé si podemos ver cómo de una vez estamos enlazando lo que conocemos del Antiguo Testamento, lo que hemos estudiado del Antiguo Testamento, lo que vemos que el Dios Todopoderoso hizo con su pueblo Israel y la relación que tiene o el vínculo que tiene directamente con Jesús. Entonces dice que la roca era Cristo, una roca que no cambia, una roca que es firme, una roca en la cual nosotros podemos estar tranquilos, podemos confiar. Él es el agua que nunca cambia. Es Cristo del que podemos beber para saciar nuestra sed por la eternidad. ¿Recuerdan de lo que Jesús habló con la samaritana cuando estaban en el pozo? Que la samaritana le dijo, yo quiero beber de esa agua que nunca cambia, esa agua que calma la sed. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Dios. Entonces, para que vamos conociendo un poquito más quién es nuestro Dios, porque recuerden, en la medida en que nosotros nos empeñemos en conocer, pero con una actitud verdaderamente de deseo, de querer, de saborearnos todas las escrituras, de saborear, de querer conocer más al Señor, de esa misma, así mismo, en esa misma proporción, vamos a ir enamorándonos de Dios. Entonces, por eso es bien importante que nosotros conozcamos más al Señor. El Señor nunca cambia. Así lo dice el Salmo 102, versículos 25 al 27. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios inmutable, Dios el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por su parte, Malaquías
Versículo 6 del capítulo 3 dice, yo, el Señor, no cambio. Él mismo está asegurando, él mismo está aseverando que él es que él no tiene, que él no va a cambiar. Dice, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. ¿Qué tal nosotros que tuviéramos un Dios cambiante? ¿Qué tal que nosotros tuviéramos un Dios que hoy diga una cosa y mañana otra? Que hoy decida una cosa y mañana otra. Pues ¿en dónde quedaría nuestra confianza? ¿Cómo podríamos confiar en un Dios que cambia dependiendo de su estado, qué sé yo? Esa es la confianza que tenemos nosotros, que Dios no cambia. Aún en la infidelidad de Israel hacia Dios, él permaneció fiel porque Él no cambia y sus promesas no fallan. Dios siempre permanece fiel a su palabra, siempre permanece fiel a sus promesas. ¿Cuántas promesas nos ha hecho el Señor? Entonces, si tenemos tantas promesas del Señor, ¿por qué pareciera que es que no cumple con las que yo quiero? Pareciera que el Señor se tarda tanto en cumplir. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? El Señor nos ha prometido algo, porque si el Señor directamente nos ha prometido algo a nosotros, pues de seguro Él la va a cumplir su promesa. Si Dios es inmutable, si Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, si Dios es el mismo por siempre, entonces su Hijo tiene la misma naturaleza, ¿cierto? Va a tener la misma naturaleza. Entonces su Hijo tampoco cambiará. Así lo dice Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quién? Jesucristo. Nuestra salvación, así vemos que nuestra salvación es segura porque nuestro gran Dios y Salvador es inmutable. Su carácter perfecto, la redención que Él proveyó y todas sus promesas son las mismas ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y por los siglos. ¿Estás confiando en el Señor? ¿Por qué a veces nos sentimos que unos días amanecemos tan confiados y otros días como que no? ¿Por qué será que el Señor nos manda a tener siquiera un poquito de fe como un grano de mostaza? Creer en Él. De seguro es porque nos falta ese conocimiento de Dios. Nos falta es conocerlo más, poder entrar a ese lugar santísimo. Recuerden que ya tenemos ese privilegio, ya tenemos esa entrada libre al trono de la gracia. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos demoramos tanto en aprender, en conocerlo? ¿Cómo, como hemos dicho una y otra vez, con qué actitud nosotros nos estamos acercando a las escrituras? ¿Cuál es el deseo de nosotros de acercarnos a estudiar la Biblia? ¿Para qué? Si no es para conocer al Señor, si no es para nosotros poder deleitarnos, si no es para nosotros, si no es para nosotros poder volvernos más sensibles, o sea, de esa parte donde nosotros podemos sentir al Señor. Pareciera que estuviera tan cerquita que casi lo podemos tocar. Es como si abriéramos un agujero aquí en el aire y el Señor estuviera ahí. Dios es bueno y ahí está. Nuestro pensar es que el Señor está lejos, pero lejos de nosotros, allá en el cielo, pero el cielo no es el que vemos, sino que está detrás, detrás, detrás de este y detrás de ese cielo. Pero lo que dice la palabra es que Dios está cerca, muy cerca, que vive.
y que reina en nuestras vidas, si es que nosotros lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Si tenemos un Dios que es inmutable, un hijo que no cambia, por consiguiente, su palabra no cambia. Su palabra también es inmutable. Él es perfecto en sabiduría y por lo tanto no se equivoca en lo que declara. Ahora viene la parte buena, donde empiezan a cruzarse los cables en nuestra mente y en nuestra cabeza. Si Dios no cambia, entonces, ¿por qué hay escrituras que nos han traído tantos problemas y a veces nos confunden cuando las estudiamos? Ahora, ¿de qué escrituras estamos hablando? O sea, ¿qué pasaría entonces cuando oímos esta escritura, por ejemplo, en Números 28, 23, 19, donde dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Tenemos esa escritura, ¿cierto? No es hijo de hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y de pronto entonces oímos o estudiamos o leemos Génesis 6:6, donde dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces empezamos, bueno, al fin qué, sí o no, porque aquí en uno dice que no y aquí dice que sí. Para nosotros poder comprender, porque entonces estas citas son las que usan eh, aquellas personas que luchan por, por contradecir las escrituras, que buscan cómo refutar cuando uno les habla, que son las que sacan a la luz para decir es que eso se contradice, es que la Biblia no es cierto, que fue, que fue. Y empieza esa duda en nosotros. Y entonces empezamos a rascarnos la cabeza, bueno, ¿esto será verdad o esto qué? O sea, ¿qué hacemos con esto? Pero para nosotros poder entender, poder meternos un poquito, por eso necesitamos meternos un clavado un poquito más hondo de qué quiso decir el autor con ciertas escrituras. Específicamente acá, en el versículo 6 de Génesis, dice, acá se arrepintió, o sea, se lamentó, le dolió el pecado del hombre, el mal que le vendría como consecuencia de ese pecado. Entonces no es arrepintió como nosotros nos arrepentimos. Ay, es que me arrepiento de haber comprado esto, de haber dicho esto, de haber hecho esto, de haber... No es eso, sino, recuerden, quiero que esto quede claro porque es esencial. Nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado. Nosotros somos pecadores. Por un hombre entró el pecado, ¿cierto? Por un hombre entró la muerte. Entonces, las consecuencias que hay de ese pecado es la muerte. Entonces, cuando dice el Señor que se arrepintió de haber hecho al hombre, se arrepintió no de haberlo hecho, sino de ver lo que el hombre había hecho porque conocía sus consecuencias. Conoce las consecuencias que trae el pecado. Le dolió en su corazón, le dolió que el hombre haya pecado, porque sabía cuál iba a ser la consecuencia. Todo el que pecare, ese morirá. O sea, es automáticamente. Yo insisto mucho en que nosotros tengamos claro en nuestras vidas y en nuestro caminar qué es lo que hace el pecado en nosotros. Digamos con las escrituras. Y entonces dice Éxodo 32:14.
Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Sigamos con más escrituras. Jonás 3:10. Esta de Éxodo, recordemos que fue cuando el pueblo se dedicó a la idolatría e hizo el becerro de oro y Moisés intercedió por el pueblo y le rogó al Señor que no, porque recuerden que el Señor iba a acabar con todo. Entonces esa fue la intercesión de Moisés. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta escritura de Jonás era ¿se acuerdan la destrucción de Nínive? Cuando Jonás no quería ir, les recomiendo que se lean la historia de Jonás, buenísima. Cuando Jonás no quería ir porque sabía que si ellos se arrepentían, entonces el Señor los iba a perdonar porque conocía al Señor. Bueno, entonces en este versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron. ¿Quién? El pueblo de Nínive. Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Podemos decir con estos versículos entonces, ¿sí ve? Se contradice la escritura, porque en Números 23 y en Jonás dice, aquí dice que no se arrepiente, aquí dice que se arrepintió. En Éxodo también se arrepintió. Entonces, ¿se contradicen las escrituras? Podríamos pensar, ¿cierto? Las escrituras claramente enseñan que las perfecciones, propósitos y promesas de Dios son siempre las mismas, ¿cierto? Eso enseñan las escrituras, muy claro. Pero esto no significa que su relación y disposición hacia su siempre cambiante creación no pueda variar, hacia el hombre que siempre cambiante en su caminar. Entonces, ¿quién es el que cambia? El hombre. Si miramos en todas estas escrituras, vemos que el Señor cambia su disposición cuando en el hombre, ¿qué hay? Hay un arrepentimiento verdadero. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. ¿Y qué es lo que el Señor quiere con todos y cada uno de nosotros? Que vivamos la vida. ¿Sí? Entonces el Señor lo que quiere es que todos vivamos, que todos recobremos esa relación que algún día se perdió en el Edén. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Entonces, las consecuencias del pecado son muerte, pero Dios quiere que viva. Si el hombre se arrepiente, como vemos en todas estas escrituras, si el hombre se arrepiente, entonces va a vivir, no va a morir. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Miremos, tengamos conciencia qué es lo que pasa en nuestras vidas cuando estamos practicando un pecado, cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando inclusive inconscientemente, recuerden que hay pecados que no conocemos, hay pecados que cometemos por, como lo llama la Biblia Reina Valera, por hierro, o sea, eh, pecados inconscientes. Esos pecados igual nos separan del Señor. ¿Cuál es la muerte? Una y otra vez la hemos hablado. Es la separación de Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él.
Dios quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento para poder escuchar su palabra y no morir. Su palabra es vida, su palabra es la que nos vivifica. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y no practicamos, no seguimos practicando ese pecado, porque una cosa es, lo hemos hablado muchas veces, es el arrepentimiento y otra es el remordimiento. Entonces, el verdadero arrepentimiento es el que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Él no cambia, pero Él no es estático, apático o indiferente con su creación. Él es dinámico e interactúa con su creación. Por eso es que nosotros podemos tener una relación personal con Él, porque Él no es alguien estático, que ahí está ahí, que no, ni es indiferente con su creación. Él es siempre el mismo, pero su relación y trato con los hombres, cuya naturaleza sí cambia. ¿Quién? El hombre. La naturaleza del hombre sí es mutable, o sea, es cambiante, cambiará de acuerdo con la respuesta de ellos frente a Él. El Señor quiere que todos se arrepientan, que ninguno perezca. El Señor quiere restablecer, vuelvo e insisto, nuestra relación con Él. Dios es muy bueno. Después de que nosotros fuimos los que rompimos esa relación, ahora es Él el que quiere volver a restaurar esa relación. Y da lo mejor que tiene, que es a su Hijo. Envía lo mejor que tiene, lo que más ama, que es a su Hijo, en quien se complace, que es su Hijo, para que esas relaciones se establezcan, se vuelvan a restablecer. Hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dice Lucas 15:7, ¿cierto? Entonces, el arrepentimiento es directamente proporcional a la interacción de Dios con el hombre. Directamente proporcional a la interacción de Dios con el hombre. Jeremías 18, versículos 7 y 10, dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento. La consecuencia del pecado, la destrucción. Dice el versículo 9: y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Si miramos que todo gira en torno a, no es que Dios cambie, sino que Él es la determinación del hombre lo que decide qué es lo que va a pasar con nosotros, si vamos a ser destruidos, si vamos a morir o si vamos a vivir. Recordemos, hay dos vías, escojamos. El Señor dice, yo les muestro la vía de la muerte y la vida de la vida. Escojan pues la vida de la vida para que vivan largamente y para que gocen y para que disfruten. Miremos la acción directa. Si esos pueblos se convierten, ya cambian, o sea, se arrepienten, si nos convertimos, o sea, si nos volvemos a Dios, ese volver a Dios, esos pueblos si se vuelven a Dios, entonces hay un cambio de camino del Señor. Se arrepentirá. ¿De qué? Del mal que el hombre puede adquirir, puede tener como consecuencia de su mal, de su caminar torcido en este mundo, de su pecado. Hay una consecuencia del pecado y eso solo puede cambiar
cuando hay arrepentimiento. Solo puede cambiar ¿qué? Esa consecuencia del pecado cuando hay un verdadero arrepentimiento. Si se arrepienten. Y entonces hay un llamado permanente o constante en las escrituras ¿a qué? Al arrepentimiento. Recordemos que somos nosotros los que tenemos, no los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Lo vimos la semana pasada. Dios es autosuficiente. Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Entonces dejemos el orgullo de pensar que, ¿qué haría el Señor sin mí? No, ¿qué haríamos nosotros sin el Señor? Sin el Señor no somos nada. Necesitamos verdaderamente al Señor. Ezequiel 18, 21 a 24 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto que vivirá, no morirá. O sea, si miramos una y otra vez, el Señor hace este llamado. Arrepiéntanse. Y ya vamos a mirar qué es ese arrepiéntanse. Decía el versículo 22, todas las transgresiones que cometió, o sea, todo lo que ha vivido en pecado, cuando se arrepiente, cuando verdaderamente hay un arrepentimiento de corazón, dice, no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dice el versículo 24. Entonces, por una parte, mire lo que le pasa a aquella persona que verdaderamente se arrepiente. No se le recordará de ahí para atrás nada, nada lo que haya hecho. Pero miramos que digamos la otra parte, dice el versículo 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Sí la estamos cogiendo? El Señor nos está diciendo cuál es la diferencia del uno y del otro. ¿Cuál es la diferencia entre vivir y morir? ¿Cuál es el camino que hay? ¿La vida o la muerte? ¿Cuál estamos escogiendo? Nosotros somos los que decidimos. Aquí dice, mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo. Nosotros éramos impíos. Y los que están siendo impíos, pues todavía tienen tiempo de arrepentirse para que tengan vida, para que vivamos. El llamado es siempre a si se apartare de todos sus pecados. El llamado es si se apartare de sus caminos. El llamado es si se apartare, por culpa del pecado, nos dicen las escrituras que por el pecado es que vamos a morir. Por él vamos a morir. Que eso quede, mire, eso tiene que quedar claro en nuestras vidas, porque nosotros no podemos tomar el pecado tan olímpicamente. Nosotros no podemos estar pensando, ay no, Señor, pues perdóname esta y otra. Ay, que el Señor me perdone esta y otra. Y estamos pensando en pecar voluntariamente, inclusive. Ay, Señor, perdóname esto lo que voy a hacer, pero pues es que no me queda de otra. O sea, que nosotros tengamos claro cuál es la consecuencia de eso que estoy pensando hacer, voluntariamente. Dios siempre responderá a las acciones de los hombres en una manera consistente con sus atributos, que no cambian sus atributos. Volver a Dios, entonces,
es la forma de arrepentimiento. Convertirnos al Señor, volver la mirada a nuestro Creador y Padre. Solo así es que hay perdón. Este volver a Dios, cuando nosotros escuchamos, no, es que tiene que volverse a Dios, es el llamado que todos los profetas hacían al pueblo. El pueblo había cogido un camino diferente, lejos para andar fuera de la mirada de Dios. Cuando entonces oímos, no, hay que volvernos a Dios, volver el camino, trazar el camino. Recordemos que el Señor siempre ha estado ahí para que nosotros podamos encontrarlo. Él está dispuesto, Él tiene los brazos abiertos para que nosotros podamos entrar delante de Él. Pero es decisión de cada uno, ¿no? Dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sí qué? Si se humillare mi pueblo, ¿cuánto nos cuesta eso? Porque somos orgullosos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay una condición para que el Señor nos oiga y nos perdone. Porque aquí dice, sí, condicional, ese sí condicional. Hay una condición, ¿cuál? Si se humillare mi pueblo, si oraren, si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, entonces, y solo es ahí cuando el Señor va a oírnos y nos va a perdonar los pecados y va a sanar la tierra. Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Salmo 33, versículo 11 dice, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. ¿Para cuándo? ¿Para un día? ¿Para 2 días? ¿Para 3 días? No. Aquí el salmista dice que es para siempre. Los designios de su mente son eternos. Es importante entender que la inmutabilidad de Dios no solamente depende de su perfección, sino también de su poder. Dios no sería inmutable si existiera un ser o poder superior a él que pudiera controlarlo o manipularlo, ¿cierto? No existe, no existe algún ser o cosa creados que pueda cambiar a Dios. Por ende, su palabra tampoco cambia. Su consejo tampoco va a cambiar. Isaías, como siempre, nosotros vemos muchos versículos bíblicos en este estudio. ¿Por qué? Porque son las escrituras las que nos dan a conocer a Dios. Entonces no quiero que eso pase desapercibido. Son las escrituras donde nosotros estamos estudiando, por eso es que vemos tantos versículos. Dice Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué permanecerá en el Señor? Todo. Hasta el consejo del Señor, su palabra, su mensaje. Todo va a permanecer. Y va a hacer todo lo que quiere. O sea, Él es autónomo en hacer lo que quiere. No hay nadie por encima de Él. Su palabra nunca va a cambiar. Su palabra va a ser siempre la misma. Esa es la confianza que nosotros podemos tener. En eso es que nosotros nos podemos apoyar. Su palabra no cambia. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué dice Segunda de Crónicas 7:14?
si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Una pequeña diferencia, ¿cierto? El Señor está ahí para todos nosotros. Ahora, Juan 1:1, versículo del 1 al 3 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Un versículo, unos versículos, una palabra que prácticamente no las sabemos de memoria, ¿cierto? En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ok. Si Cristo, que es el verbo, cuando nosotros estudiamos Juan, quedó claro, inclusive ahorita en reunión de familia estamos estudiando Juan. Entonces, si Cristo, que es el verbo, que es la palabra, que está desde el principio, entonces su palabra es eterna. Como lo dice Hebreos, que ya lo estudiamos, 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Salmo 119, 144, justicia eterna son tus testimonios. Eterna. Dame entendimiento y viviré. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para vivir? Su palabra, pero que su palabra tenga cabida en nuestra mente, o sea, que nosotros tengamos ese entendimiento de su palabra. Por eso necesitamos estudiarla una y otra vez. Recordemos que cada vez que nosotros estudiamos una parte de la palabra, un capítulo, un versículo inclusive, cada vez que nosotros nos acercamos con, con ese deseo de conocer más, el Señor nos va a ir revelando. Podemos pasar versículos por encima y de pronto los vamos a entender. Podemos leer, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Inclusive no lo aprendemos y tal. Pero va a llegar el momento en que va a haber tantas ganas de nosotros por conocer más de Dios, por conocer más de su reino, por conocer más de Él, que ya vamos a comprender qué es lo que quiere decir este versículo. ¿Qué es lo que Juan quiso hablar cuando dijo, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios? Otras versiones hablan de, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Depende de qué? Depende de ese terreno en el cual esa semilla va a caer. Si es entre espinos, si es entre pedregales, si es al lado del camino o si verdaderamente es en tierra fértil. No solo su palabra es eterna, sino que es justa. Es lo que verdaderamente necesitamos para estar confiados en el Dios eterno, en el Dios poderoso, en el Dios autosuficiente, en el Dios autoexistente, el Dios con el que podemos tener una relación personal. Si nos imaginamos eso, todos estos atributos que nosotros estamos estudiando, es un Dios poderoso, grande, majestuoso, el Dios con el que nosotros podemos relacionarnos, ese Dios perfecto, ese Dios inmutable. Este es nuestro amado Dios. Este es nuestro Señor. Roguemos por tener entendimiento de su mensaje, por poder comprender su palabra, porque su palabra es la que nos da vida, su palabra es la que nos vivifica, su palabra es la que nos guía, su palabra es la que ilumina nuestro camino, su palabra es la que es viva y eficaz. Es su palabra viva, viva. Por tal motivo nos va a dar vida. Ese es nuestro Dios. Dios es inmutable. Dios es bueno. Padre, gracias Señor por este atributo, Dios, que nos das a conocer de ti. Gracias Padre porque ahí podemos confiar plenamente en ti, Señor, sabiendo que tú no vas a cambiar, sabiendo que tú eres fiel, sabiendo que tú eres el mismo, sabiendo que tú fuiste el mismo ayer, sabiendo que tú eres el mismo hoy, sabiendo que tú vas a ser el mismo mañana.
Esa es la confianza que podemos tener, Señor. Por eso tú eres nuestra roca, por eso tú eres nuestro Dios. Por eso, Señor, en tus manos nos podemos abandonar con tranquilidad. Por eso es que nos podemos postrar delante de ti y adorarte, porque tú siempre eres fiel. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque nosotros no hemos conocido quién eres. Perdónanos, Señor, porque a veces cometemos errores que nosotros ni siquiera conocemos. Y esos errores son los que no me dejan acercarme a ti. Esos pecados, Señor, que a veces no conozco, son los que me impiden tener claridad de tu palabra. Los que me impiden, Señor, deleitarme con tus escrituras. Gracias, Padre, te doy por todos los hermanos que se han conectado. Bendícelos el resto de noche, Señor, y este fin de semana que comienza, Padre, prácticamente en este día. A ti te damos la gloria, Señor, la honra. En el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Salvador, quien es nuestro más alto refugio, quien es ese pan que baja del cielo, ese maná que verdaderamente nos da vida. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.